a conocer a la RAND Corporation, otro think tank de todos los que ya vimos, uno más, que está ligado a los medios masivos de comunicación, y por eso lo vamos a conocer ahora. La RAND es una de estas famosas think tank, una de estas instituciones sin fines de lucro, es decir, que en realidad no pagan impuestos. Y es una gran corporación donde a la gente integrante de este grupo se le paga por pensar, por eso es un think tank. Ya vimos varios anteriormente. Pero claro, ¿quién le paga para pensar y por qué? Bueno, los ciudadanos en este caso de Estados Unidos son los que le pagan mediante sus impuestos. Es decir, el gobierno le paga a la RAND con los dólares de los impuestos para pensar en los problemas que tiene la nación. Solo para pensar. Luego, cuando terminan de pensar, entregan un informe al gobierno en donde le dicen lo que tiene que hacer sobre algún problema en particular. Se ve muy bien ahí la mano de un gran Estado profundo, porque si un organismo sin fines de lucro, que es una gran corporación, se pone a pensar cómo solucionar un problema en un estado, en una nación, y le da un informe al gobierno de turno para que haga lo que ellos le dicen, bueno, ¿cómo se llama eso, no? Y en este caso, en el caso de la RAND, esto sucede desde el año 1948, es decir, le están pagando desde 1948 para que piense, entre otras cosas y oficialmente, en el bienestar infantil, el sistema de justicia, la educación, la política sobre algunas drogas, la seguridad nacional, el bienestar social, bueno, casi todo en realidad. Pero resulta que estos problemas parecen haber empeorado mucho desde 1948, cuando empezaron a pagarle a la RAND para que pensara en ellos. ¿Y cuánto es lo que se les paga? Bueno, 20 años atrás, por ejemplo, se le pagaba un poco más de 140 millones de dólares. Es decir, en el año 2000 ese era el número y va oscilando, ¿no? De acuerdo al problema que tengan que evaluar, sobre el que tengan que pensar. ¿Y quiénes son los que están involucrados con la RAND? Bueno, la Junta de Fideicomisarios de RAND incluye representantes de los medios de comunicación, Wall Street, grandes bufetes de abogados corporativos, líderes de las industrias médica, de defensa, inmobiliaria y automotriz, junto con los funcionarios de algunos otros think tank que ya vimos, y algunos profesores universitarios también. Y para poner un ejemplo de cómo funciona esto, nos tenemos que remontar, por ejemplo, a aquel año en donde hubo un ataque a las torres. Y en ese momento era el ex secretario de Defensa, Frank Carlucci, quien formaba parte de la junta directiva de la RAND. Y también era copresidente de la Junta Asesora de Políticas Públicas del Centro RAND para Oriente Medio. Pero resulta que también era el presidente de The Carlyle Group, un contratista de defensa con vínculos con la familia real saudí y la familia Bin Laden. Así que en el momento en que se efectúa ese ataque, era el director de una empresa privada que invertía los fondos de pensiones de las personas en empresas que generan dinero cuando el país está en guerra. El grupo Carlyle está dispuesto a ganar muchos miles de millones de dólares con la guerra, con cualquier guerra, con la que tiene que ver con los grupos de terror también. Entonces, alguien a quien le pagan para que les diga qué hacer en su lucha contra estos grupos de terror,
también se enriquece al mismo tiempo con el aumento del gasto, de un gasto militar, que se aplica para luchar contra esos grupos de terror según las indicaciones que le da el organismo al cual pertenece. Y este señor Frank Carlucci no era el único que tomaba decisiones sobre ese asunto y que iba a hacer una fortuna, obviamente, con el dinero de Carlyle Group. En ese momento el presidente Bush también iba a hacer fortuna porque el padre era asesor senior en The Carlyle Group y le pagaban en acciones de Carlyle Group, que seguían subiendo de valor porque, claro, estaban en plena lucha. Por eso también tantas visitas a Arabia Saudita y esa relación que siempre se mencionó con la familia Laden. Porque las dos familias, que empiezan con B, hicieron juntos muchos negocios durante mucho tiempo. Y ahí vemos la relación real entre los think tank, que además de decirle a un gobierno lo que tienen que hacer, es decir, que están por encima del gobierno, le dicen lo que tienen que hacer para su propio beneficio. Beneficio en todo sentido, económico, de poder, porque ya vimos a los otros grupos sin fines de lucro, por supuesto, que se beneficiaban, manipulaban, manejaban como querían a los gobiernos. Acá tenemos uno más y tenemos un ejemplo concreto de cómo es que se llenaron de dinero dándole una solución a un problema que ellos crearon, y ahí tenemos a la dialéctica hegeliana, y en donde hay un conflicto de intereses, además, que a nadie le importa, porque el presidente de ese think tank era el presidente de una corporación que se dedicaba a comprar y vender cosas que tienen que ver con estos ataques y que se tenían que enfrentar como el organismo que él presidía decía, y que era mediante la utilización de este grupo que compraba y vendía. Es decir, la corrupción más alta al más grande nivel y sin que nadie se queje, porque todos están prendidos ahí. Es decir, los que gobiernan, los que tienen el poder, todos sacan beneficio de eso. Y la gente común ni lo sabe, porque la mayoría no sabe que existe la RAND, y los que saben que existe la RAND no saben muy bien a qué se dedica. Y si se ponen a investigar muy por encima, oficialmente es algo maravilloso que se dedica a estudiar y a hacer informes sobre los problemas que tiene la nación y a hacer sugerencias de cómo se podrían solucionar con la mejor, por supuesto, de las intenciones y sin fines de lucro. Y vamos a ver algunos datos más sobre esta RAND Corporation, que significa investigación y desarrollo, es decir, Research and Development. Eso es lo que significa RAND. Y bueno, como dije antes, fue fundada en 1948 por Douglas Aircraft Company para asesorar al ejército de Estados Unidos. Y esto surgió como una institución de investigación y asesoramiento, cuyo objetivo, era mejorar las políticas y la toma de decisiones mediante la investigación aplicada y el análisis estratégico. Esto gradualmente se fue ampliando y su campo de acción, de trabajo, llegó a otros gobiernos, a fundaciones privadas, a organismos internacionales y a empresas privadas también en temas de defensa y seguridad, pero también en la economía industrial en general. Se dedicaron a eso, porque como todos estos organismos, nació después de la Segunda Guerra Mundial.
y forma parte de lo mismo. Todos ellos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial porque el objetivo es el gobierno único mundial. Bueno, esta corporación, RAND, tiene su sede en California, también la hay en Bélgica, en Luisiana, en Inglaterra, en Australia, y se considera que la RAND Corporation es un grupo de expertos, sobre todo estadounidenses, al servicio de la toma de decisiones políticas y económicas. Como dije, está financiado por Estados Unidos, por los contribuyentes principalmente, pero también por donaciones privadas, donaciones de empresas, de universidades y de particulares. Y desde un principio se caracterizó por un enfoque interdisciplinario y cuantitativo para la resolución de problemas, traduciendo conceptos teóricos de la economía y las ciencias formales en nuevas aplicaciones en otros ámbitos, es decir, a través de las ciencias aplicadas y la investigación operativa. Tiene una publicación que se llama el RAND Journal of Economics. Como todos estos organismos, tienen su publicación, se dedican al bien común, a investigar, a pensar y abarcan todos los campos, porque ellos abarcan todo. Bueno, en el año 45 ya funcionaba una oficina, digamos, de estas características, y había sido fundada esta oficina por la Air Force de Estados Unidos y bajo contrato con la empresa aeronáutica Douglas Aircraft Company. Y era como un proyecto. Entonces esta oficina, con el proyecto RAND, publica el documento Preliminary Design of an Experimental World Searching Spaceship, que era un análisis técnico que trataba sobre las posibilidades de diseñar un satélite artificial capaz de girar alrededor de la Tierra. Entonces consideraban plantas de energía a bordo, pesos estructurales, valores de diseños óptimos, trayectorias, estabilidad, aterrizaje. Bueno, se dedicaron a eso en el año 45. En el año 48 es cuando el proyecto RAND se separa de Douglas Aircraft Company y se convierte en una organización independiente sin fines de lucro, por supuesto, con un presupuesto de $230 millones en el 2008 de fondos públicos y privados, con oficinas en Bruselas y en Qatar. Empleó a 1.500 personas, la mitad de las cuales eran analistas e investigadores en muchos campos. Bruselas, por supuesto, también siempre metido en el asunto. Y por ejemplo, tenemos el desarrollo de las tablets RAND, esta pantalla gráfica que fue desarrollada por la RAND, que se considera el primer terminal equipado con un lápiz óptico para la entrada de datos, diseñado para la distribución a gran escala. Fue producido por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, y esta tablet estaba conectada a un terminal de computadora o a una pantalla de osciloscopio, y la pantalla registraba los movimientos del lápiz y los reproducía en la pantalla de la computadora. El desarrollo de este periférico en RAND había comenzado con los estudios de Ivan Sutherland y su equipo en el Sketchpad, para que el usuario pudiera ingresar a su programa directamente desde la tablet. RAND probó una multitud de dispositivos para tratar de reconocer caracteres escritos a mano y movimientos del lápiz. Por ejemplo, el método de lenguaje de entrada gráfica, llamado Grail, basado en diagramas de flujo de Tom Ellis. La tablet RAND fue uno de los primeros dispositivos capaces de reconocer la escritura a mano. Llamada Graphicon, se considera que es una de las primeras tablets gráficas producidas en serie. La versión original se vendió por $18.000. Después de años de desarrollo, se ofreció a los laboratorios de investigación a partir del año 1964. Sin embargo, fue un fracaso comercial debido a los hábitos adoptados por los ingenieros e investigadores ya familiarizados con el teclado QWERTY y la falta de aplicaciones.
Bueno, la corporación realizó contribuciones significativas en la investigación espacial y el programa espacial estadounidense informático y la inteligencia artificial, por supuesto, porque forma parte de los think tanks de la élite. Desde 1948, editó más de 10.000 libros y publicaciones, y sus áreas de investigación básicas son las siguientes: la juventud, la educación, la energía y el medio ambiente, el transporte y la infraestructura, ciencia y tecnología, servicios médicos y de salud, adicción a sustancias, población y envejecimiento, justicia, seguridad pública, seguridad interna, grupos de terror, asuntos internacionales y economía industrial. Creo que es un gran resumen de dónde aplican las cosas. Todo esto está en la agenda. Bueno, y por último, vamos a mencionar algunos miembros o colaboradores notables que tuvo a lo largo de toda su historia, también para ver un poquito con quiénes está involucrado para terminar de cerrar el cuadro y ponerle un moño a esta maravillosa corporación, que es de lo más detestable, por supuesto. Y en la lista tenemos a Horace Rowan Gaither, que ayudó a fundar la Rand Corporation en 1948 y fue su presidente hasta 1959. Después tenemos a Thomas Schelling, que fue reclutado en 1958 para pensar sobre la estrategia y la teoría de los juegos. Herman Kahn, que también trabajó allí en guerra nuclear y estrategia nuclear. Albert Wolfsletter, que también trabajó ahí en la misma teoría que Schelling. Jean-Louis Bruguière, que era un juez francés contra los grupos de terror. Frank Carlucci, que ya lo nombramos, el ex fideicomisario, ex subdirector de la CIA, además, entre 1978 y 1981, expresidente del grupo Carlyle, bueno, lo que vimos, ¿no? Samuel Cohen, diseñador del misil W-70. George Dantzig, matemático, creador del algoritmo simplex en optimización lineal. Daniel Ellsberg, ex analista estadounidense, detrás de uno de los mayores escándalos de filtración de documentos ultrasecretos relacionados con la guerra de Vietnam. Jean-Louis Jacorin, ex vicepresidente de EATS. Robert Hunter. Bertrand de Jouvenel, citado por Roger Peyrefitte en su libro The American Lewis. Después tenemos a Scooter Libby, que era un ex asesor de Dick Cheney, autor de las filtraciones del caso Plain Wilson. Después tenemos a Pascal Lamy, de la RAND de Europa, que fue un ex comisario europeo y ex director de la OMC. Después tenemos a Konstantin Melnik, que era ex asesor de Michael Debré para seguridad y espionaje. Walter Mondale, ex fideicomisario. Paul O'Neill, ex presidente y ex secretario del Tesoro bajo la administración Bush. Condoleezza Rice, ex fideicomisaria y ex secretaria de Estado. Donald Rumsfeld, ex presidente de la RAND entre el 81 y el 86 y ex secretario de Defensa bajo la administración Bush. Francis Fukuyama, Salmai Khalilzad, embajador de Estados Unidos en Irak. John von Neumann, matemático húngaro, padre de la bomba atómica. Richard Bellman, matemático estadounidense, inventor de la programación dinámica. Y, para mencionar al último, John Forbes Nash, economista y matemático estadounidense, premio Nobel de Economía en 1994. Bueno, me parece que está todo dicho, ¿no? Por supuesto, ya el hecho de ser un think tank nos dice para quién trabajan y cuáles son sus objetivos. Ya con decir eso no hace falta especificar mucho más, pero bueno, ahí van los detalles para terminar de cerrar el círculo y para conocer un poquito más qué es la RAND cuando escuchamos hablar de la RAND Corporation y que está metida, sobre todo cuando se habla de los medios masivos de comunicación, en aquellos cuadritos en donde se ven los nombres y las conexiones, siempre aparece la RAND. Bueno, es esto.
Y por supuesto, son todos filántropos, no les interesa el dinero, no tienen fines de lucro, pero están prendidos en todo. Cuánta gente que está ocupada en nuestro beneficio, ¿no? Pero ahí vemos que hay conflicto de intereses, manipulación, bueno, lo que hay en todos estos think tank, que realmente lo único que quieren es el gobierno único mundial y el poder. Y no es el último, va a haber más, pero ya lo podemos sumar a todos los que ya vimos, al CFR, bueno, a todos los anteriores que tienen su video. Ahora agregamos el Rand Corporation, del que hablamos ya cuando hablamos de los medios.